hablemos ahora un poco de probabilidad. ¿Qué es eso de la probabilidad? ¿Para qué nos sirve la probabilidad? Yo creo que en más de una oportunidad usted ha tenido que usar esta palabra. Usted ha tenido que no solamente usarla, sino también la ha escuchado. Si nos detenemos a pensar ahorita en qué situaciones o en qué contextos yo he usado o he escuchado esta palabra, se darán cuenta que en más de una oportunidad. ¿Listo? Ahorita podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de ganar el curso de razonamiento lógico matemático? Es un buen planteamiento, ¿verdad? Algunos dirán, no, la probabilidad es nula. Otros no, la probabilidad es baja. En fin, hay diferentes tipos de probabilidades en esta situación. Pero fíjense que ya la estamos usando y yo creo que todos la entendemos. Ahorita lo que vamos a hacer es a afianzar algunos conceptos, a desglosar algunos conceptos que giran en torno a esta categoría probabilidad que en más de una ocasión la hemos usado. Bien. Para eso es importante que se definan unos conceptos previos. ¿Listo? Entonces voy a empezar por ahí, a definir unos conceptos previos para luego ya llegar a la definición formal de probabilidad y por ende poder resolver problemas y situaciones que involucran la probabilidad. Entonces, el primer concepto que vamos a definir es el concepto de experimento aleatorio. ¿Listo? ¿Qué es un experimento aleatorio? O más bien, podríamos iniciar definiendo qué es un experimento, ¿cierto? Un experimento podríamos decir, lo podríamos definir sin ser la mejor definición, pero yo creo que la podemos entender. Es como aquella situación, son aquella situación donde, digamos, se llevan a cabo una serie de pasos, una serie de procedimientos, ¿cierto? Repito, un experimento es como una especie de una situación donde se llevan a cabo ciertos pasos. ¿Listo? Ahora, ¿por qué aleatorio? Lo aleatorio, como ustedes sabrán, hace un llamado al azar, a la suerte. Quiere decir que un experimento aleatorio está regido por el azar. Y si está regido por el azar, entonces nos puede conducir a resultados diferentes. Bueno, de pronto no lo dijimos anteriormente cuando definimos experimento. Experimento puede ser una situación que está regido por ciertos pasos y que lo que uno busca es llegar a un resultado, ¿cierto? Entonces, un experimento aleatorio es aquel que está regido por el azar. Por lo tanto, ojo con esto, por lo tanto, nos puede conducir a resultados diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no solamente los experimentos son aleatorios. Lo contrario a experimento aleatorio sería un experimento determinista. ¿Listo? Un experimento determinista es aquel en el que yo conozco con anticipación cuál va a ser el resultado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso les digo que está regido por el azar, porque acá no sabemos cuál será el resultado en un experimento determinista así. Les coloco un ejemplo. Si yo dejo caer este marcador a esta misma altura, ¿cierto? Y tomo el tiempo de cuánto se demora en caer. Si lo hago una vez y tomo el tiempo me dio, supongamos, 1,7 segundos. Si yo vuelvo a hacer el mismo experimento y vuelvo a tomar el tiempo, ¿cierto? Es decir, lo vuelvo a dejar caer de la misma altura, con toda seguridad nos va a dar el mismo tiempo. Y no importa las veces que yo lo haga bajo las mismas condiciones, voy a encontrar siempre, voy a llegar siempre al mismo resultado. Entonces eso es un experimento determinista. La probabilidad se encarga y se ocupa de los experimentos aleatorios. Pero seguimos definiendo conceptos, todavía no estamos definiendo probabilidad. Entonces, eso es un experimento aleatorio, aquel que está regido por el azar y que, bajo unas mismas condiciones, puede presentar resultados distintos. Pero hay algo que agregarle a los experimentos aleatorios. Y es que en un experimento aleatorio yo puedo conocer con anticipación cuáles son los posibles resultados. Voy a colocar aquí un ejemplo. Voy a hacer uso aquí de este
pequeño objeto que yo creo que todos los conocen. Esto en estos momentos están diciendo, ay, eso es un dado. Claro que sí es un dado. Todos conocemos un dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lanzar un dado es el experimento aleatorio más famoso, más popular, más conocido en el mundo entero. ¿Listo? El experimento lanzar un dado. Y es un experimento aleatorio. ¿Por qué razón? Fíjense, vamos a recordar la definición que les daba hace un rato. Un experimento aleatorio es aquel en el que yo puedo conocer con anticipación los posibles resultados, pero no puedo conocer con anticipación cuál será el resultado. Conozco los posibles resultados, pero no sé cuál será el resultado, ¿verdad? Entonces, veamos. ¿Será que del experimento aleatorio lanzar un dado, yo conozco con anticipación cuáles van a ser los resultados? Claro que sí, porque yo puedo estar completamente seguro que va a caer 1, ¿cierto? Que va a caer 2, que va a caer 3, que va a caer 4, que va a caer 5 o que va a caer 6. Esos son los posibles resultados de este experimento. Pero si yo lo lanzo, yo no puedo decir cuál va a ser. No puedo definir, o sea, no puedo asegurar cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, vamos a ver, lanzo el dado y lo dejo caer, ¿cierto? ¿Será que yo puedo afirmar, puedo asegurar, muchachos, cayó el 3? Te dirá, no, no lo puede hacer, ¿cierto? Pero si llega a caer el 3, ¿por qué fue? ¿Por qué habrá sido? Por suerte, adiviné. Y de hecho, no cayó el 3, mire que cayó el 6. ¿Listo? Entonces, eso es un experimento aleatorio. Esas dos características principales. Conozco con anticipación los posibles resultados, pero no puedo asegurar, no puedo afirmar con anticipación cuál va a ser el resultado. Otro experimento aleatorio también muy conocido, muy popular, es lanzar una moneda, ¿cierto? Cuando yo lanzo una moneda, yo conozco con anticipación cuáles van a ser los posibles resultados, que caiga caro, que caiga sello. Pero yo no puedo afirmar con anticipación cuál va a ser el resultado. Ah, que como hay menos resultados, hay más probabilidad de adivinar. O sí, y esas son cositas que vamos a ir desglosando en el camino. ¿Listo? Entonces, primer concepto, espero que esté claro, ¿vale? Lo que es un experimento aleatorio. Ahora, el siguiente concepto es el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Ojo, un espacio muestral se define, ojo con esto, se define como el conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ojo, el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, si voy a hacer algo, voy a fijar aquí un ejemplo, voy a escoger el experimento aleatorio, lanzar un dado. Y de aquí en adelante voy a usar este mismo experimento. Si el experimento aleatorio es lanzar un dado, entonces ¿cuál será el espacio muestral? El espacio muestral se simboliza con la letra E mayúscula. Y como dijimos que es un conjunto, entonces se usará la notación de conjuntos. Quiere decir que se colocará los resultados entre llaves. Entonces abro llave y cada uno de los posibles resultados de ese experimento será un elemento de ese conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados del experimento aleatorio de lanzar un dado? Ya usted lo sabe. 1, 2, que caiga 3, que caiga 4, que caiga 5 o que caiga 6. Ahí está. Eso es lo que es un experimento aleatorio. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar una moneda? Entonces, en este caso, el espacio muestral sería sello o cara, porque son los posibles resultados de este experimento. Bien, ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el espacio muestral del experimento aleatorio lanzar un dado y una moneda al tiempo? Bien, ojo, ahora fíjense que acabo de modificar un poco el experimento. Ahora el experimento es lanzar una moneda y lanzar
un dado. Si yo lanzo una moneda y un dado al tiempo, entonces ese es el experimento. La pregunta sería, ¿cuál es el espacio muestral de este experimento? ¿Vale? Quiero que lo piensen un segundo. Muy bien, muchachos. En este caso, para este ejemplo en particular, del experimento aleatorio, lanzar un dado y lanzar una moneda al tiempo, vamos a encontrar que hay 12 posibles resultados. ¿Cuáles son esos 12 posibles resultados? Que caiga 1 y cara, ¿verdad? 1 sello, 2 caras, 2 sellos, 3 caras, 3 sellos, 4 caras, 4 sellos, 5 caras, 5 sellos, 6 caras, 5 sellos. O una forma de verlo también es haciendo uso de lo que se conoce como un diagrama de árbol. Es decir, si el dado, si la moneda cayó, por ejemplo, sello, entonces puede caer sello con 1, sello con 2, sello con 3, sello con 4, sello con 5 y sello con 6. O si la moneda cae cara, puede caer cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 y cara 6. Y si se fijan, ¿cuántos elementos conforman el espacio muestral de este experimento, que es lanzar un dado y una moneda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 resultados posibles. ¿Listo? Ahora lanzo otra pregunta. Para el experimento aleatorio, lanzar 2 dados al tiempo. Ahora tengo 2 dados. El experimento aleatorio es lanzar 2 dados. ¿Listo? ¿Cuántos elementos conforman el espacio muestral de este experimento? Quiero que lo piensen. Ok. Entonces, para este caso, para este experimento, el lanzar 2 dados, vamos a tener los siguientes resultados. Nuevamente podemos hacer uso de un diagrama, lo que se conoce como un diagrama circular. Supongamos que, perdón, un diagrama de árbol. Si el primer dado cayó 1, el segundo dado ha podido caer de 6 maneras posibles, ¿verdad? Es decir, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Si el primer dado cayó 2, entonces el segundo ha podido caer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si el primer dado cayó 3, el segundo ha podido caer 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Y así, si el primero cayó 4, si cayó 5 o si cayó 6. Y si usted cuenta, en total habrían ¿cuántos resultados? 6 resultados, 36 resultados posibles. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 o 6 por 6, 36 resultados posibles para este experimento aleatorio, que sería, para este caso, lanzar 2 dados. Bien, entonces, espero que haya quedado, yo creo que con esto ha quedado suficientemente claro lo que es el espacio muestral de un experimento aleatorio, que no es más que el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Bien, ahora vamos a definir lo que se llama, lo que se conoce como suceso o evento. ¿Listo? Suceso, o también llamado evento. Y es muy fácil, un suceso o un evento es un subconjunto de resultados de un experimento aleatorio. Ojo con esto. Un suceso o un evento es un subconjunto de los resultados de un experimento aleatorio, pero recuerde que los resultados de un experimento aleatorio están agrupados en el espacio muestral del experimento aleatorio. Entonces también podemos decir que un evento, un suceso es un subconjunto del espacio muestral de un experimento aleatorio. Por ejemplo, voy a definir acá un par de sucesos o eventos. Los sucesos o los eventos se simbolizan con letras mayúsculas, ¿listo? Yo voy a decir, bueno, el evento A. El evento A es que caiga un número par. Si yo defino el evento A como que caiga un número impar, ojo, sigo con el mismo experimento. El mismo experimento es lanzar un dado. El mismo espacio muestral ya lo definimos.
Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que hacen que se cumpla o que se dé ese evento o suceso dentro de este experimento aleatorio? Si yo estoy definiendo que el suceso del evento es que caiga un número par, entonces, ¿cuáles serían esos elementos que hacen que se cumpla? Que caiga el 2, que caiga el 4 o que caiga el 6. Y si ustedes se fijan, entonces, el 2, el 4 y el 6 son un subconjunto del espacio muestral. ¿Listo? Es decir, hacen parte del espacio muestral. Y bajo esta lógica, entonces, yo podría definir un montón de eventos o sucesos de un experimento aleatorio, y eso es cierto. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, también podría decir que caiga un número impar, ¿cierto? Entonces ¿cuáles serían los resultados que hacen que se cumpla o que se dé ese evento o suceso? Que caiga 1, 3 o 5. Podría decir que caiga un número primo, por ejemplo. ¿Cuáles son? ¿Cómo así que caiga un número primo? ¿Cuáles son los elementos que hacen que se cumpla o que se dé este evento o este suceso dentro de este experimento aleatorio? Que caiga un número primo. Entonces, luego de un arduo debate y una amplia discusión de lo que es un número primo, pues recordemos que un número primo es un número que solamente se puede dividir de manera exacta por sí mismo y por 1. En este caso, los números primos que se pueden presentar dentro de los resultados del experimento aleatorio de lanzar un dado son 1, 2, 3 y 5. Entonces, los elementos que hacen que se cumpla este evento o este suceso es 1, 2, 3 y 5. Y si se fijan, son un subconjunto del espacio muestral. Eso es lo que es un evento, lo que es un suceso, una parte, un subconjunto de los resultados de un experimento aleatorio, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de eventos o diferentes tipos de sucesos. Ahí están los que se conocen sucesos o eventos imposibles. Un evento o un suceso imposible es aquel que nunca se va a dar, que nunca se va a presentar. Es decir, aquel evento que no existe ningún resultado del espacio muestral del experimento que haga que se dé. Por ejemplo, sigo con el mismo experimento, lanzar un dado. Yo digo, un evento o suceso es que caiga un número mayor que 6. Les pregunto, ¿será que hay algún elemento que haga que se cumpla ese evento? Que caiga un número mayor que 6. Pues no. ¿Por qué? Porque por lo menos en un dado convencional, que es el que estamos usando como ejemplo, no hay ningún número mayor que 6. Entonces es un suceso imposible, nunca se va a presentar. También puedo decir entonces, del mismo experimento lanzar un dado, que caiga un número negativo. ¿Puede presentarse eso? No, es un evento o suceso imposible. Eso por un lado. En el otro extremo, entonces estaremos hablando de un suceso seguro. Un suceso o un evento seguro es aquel que siempre se va a presentar, es decir, que todos los elementos del espacio muestral del experimento se hacen que se cumpla dicho evento o suceso. Por ejemplo, si yo digo que caiga un número positivo del mismo experimento, que caiga un número positivo, si ustedes se fijan, ese es un suceso seguro. ¿Por qué? Porque todos los elementos hacen que se cumpla ese evento. Todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque todos son positivos. También podría decir entonces que caiga un número natural. Todos los elementos hacen que se dé ese evento o ese suceso. Y, digamos, intermedio entre esos dos tipos de eventos o sucesos que están, por un lado, los seguros y por otro lado, los imposibles, tenemos diferentes tipos de eventos, ¿verdad? Uno podría decir un evento o un suceso posible, muy posible, medianamente posible, poco posible, y eso es lo que nos permite, de hecho, es lo que nos permite la probabilidad, poder cuantificar el grado de ocurrencia de ese tipo de eventos o de ese tipo de sucesos. ¿Listo? Entonces, estos conceptos son importantes para ahora pasar a definir lo que es la probabilidad. Bien. ¿Y cómo podemos definir entonces la probabilidad? Muy bien, la probabilidad, ella se encarga, digamos, esa parte de la matemática que se encarga de estudiar los experimentos aleatorios.
Recuerden lo que es un experimento aleatorio, aquel que yo conozco con anticipación, yo puedo conocer con anticipación los posibles resultados, pero no puedo anticiparme al resultado, no puedo definir con anticipación cuál será el resultado, es decir, que están regidos por el azar. La probabilidad se encarga de estudiar ese tipo de experimentos aleatorios, es decir, ella se encarga de poder cuantificar, de poder meterle número, ¿verdad? A este tipo de situaciones. Y es lo que te permite a ti más adelante poder tomar decisiones acertadas en situaciones de azar, ¿cierto? Es decir, que ya te permite a ti, ojo con esto, te permite a ti cuantificar qué tan posible es que se dé un evento o no dentro de un experimento aleatorio. Nos permite cuantificar el grado de certeza o el grado de ocurrencia de un evento o suceso dentro de un experimento aleatorio. Ese es el objetivo de la probabilidad, darte a ti bases matemáticas sólidas para poder tomar decisiones acertadas. Ok, muchachos, entonces vamos a ir cerrando esta pequeña unidad, que es bastante sencilla, bastante práctica, ¿bien? Entonces, vamos a pasar al cálculo de probabilidades. Para calcular probabilidades se hace uso de la llamada regla de Laplace o ley de Laplace. ¿Listo? Ley de Laplace. ¿Quién fue Laplace? ¿Por qué estamos hablando de la regla de Laplace? Les leo literal lo que aparece acá en la guía. Dice, durante la segunda mitad del siglo XVII se inician los primeros intentos de medir probabilidades de un suceso, ¿verdad? ¿Quiénes inician con digamos, con este desafío? Pascal, Fermat, Bernoulli, Leibniz, entre otros. Pero es Laplace quien en 1812, con su definición de probabilidad, conocida también como la definición clásica de probabilidad, es quien comienza con el cálculo de probabilidades. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice, cuando en un experimento aleatorio todos los resultados tienen las mismas posibilidades de ocurrir, ¿cierto? Que eso es digamos, eso en esencia lo que es un experimento aleatorio. La probabilidad de ocurrencia de un evento se define de la siguiente manera. La probabilidad de ocurrencia de un evento A es igual a, mucha atención acá, es igual a número de casos favorables, ¿listo? Sobre número de casos posibles. ¿Ok? Así, de esta manera, es que se define la regla de Laplace, como les decía ahorita, también llamada definición clásica de la probabilidad. Ojo con esto. Vamos a analizar un poquito esta fórmula. Si se dan cuenta, es una fracción, ¿cierto? Y acá dice número de casos favorables. Ojo que es cantidad de casos, número de casos, es decir, esto es un número, ¿verdad? Sobre cantidad de casos o número de casos posibles. ¿De quién? Del experimento aleatorio. Entonces, ojo, ¿qué significan los casos favorables? Los casos favorables son los que hacen que se dé o que se cumpla el evento en cuestión. ¿Quién es? Hay un evento dentro de un experimento aleatorio. Bien, entonces vamos a resolver un primer ejemplo, una primera situación muy sencilla para ir afianzando esto. Vamos a ver. Veamos. Si yo les digo a ustedes, ojo con esto. El experimento aleatorio es lanzar un dado nuevamente. Y quiero que presten mucha atención a la situación. Yo les digo, bueno, voy a lanzar el dado. Lanzo el dado. Cayó el dado. Pero yo lo miro y les digo, ha caído un número impar. Entonces les pregunto ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya caído un 13? Repito el ejemplo. El experimento aleatorio es lanzar un dado.
Lanzo el dado, cayó el dado. Ustedes no han visto el resultado, pero yo sí lo estoy viendo en estos momentos. Y les digo, ha caído un número impar. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya caído un número 3? Ojo con esto. Cuando usted vaya a aplicar esta fórmula, mi sugerencia es que lo haga de abajo hacia arriba. Es decir, primero encuentre cantidad de casos posibles y luego de esos casos posibles, piense cuáles y cuántos son los favorables. Entonces, para este caso en particular podríamos decir, bueno, la probabilidad de ocurrencia de este evento, ¿cuál sería? ¿Cuántos casos posibles son? Repito el ejemplo, lanzo el dado cayó, usted no ha visto el resultado, pero yo sí lo estoy viendo, ¿verdad? Por lo tanto, después de verlo le digo, ha caído un número impar, y luego le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya caído un 3? Entonces, digamos, el error más común que se comete en este ejemplo que les estoy dando en estos momentos es decir que la cantidad de casos posibles es 6. ¿Por qué 6? Porque es que hay 6 posibles resultados del dado, y eso es cierto. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no es 6? ¿Por qué no son 6 casos posibles? Porque cuando el dado cae, yo lo miro, y yo les digo a ustedes, ha caído un número impar. En ese momento, justo en ese momento, digamos, se delimita el espacio muestral. Porque si ya yo estoy asegurando y estoy dando por hecho que ha caído un número impar, ya no son 6 resultados los posibles. Ahora son 3 resultados los posibles. Porque si yo le digo, ha caído un número impar, lo que usted tiene que pensar es, si el profesor me está diciendo que cayó un número impar, entonces ha podido caer el 1, ha podido caer el 3, o ha podido caer el 5. Es decir, que hay en total 3 casos posibles, no 6. Ahora me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya caído un 3? Entonces, de esos 3 posibles, ¿cuántos hacen que se cumpla el evento? ¿Cuál es el evento? Que caiga un número 3. Entonces sería 1, porque si son 3 posibles, 1, 3 y 5, de esos 3, solamente hay uno que cumple el evento, que es el 3. Entonces voy a decir que en total, ¿cuántos casos favorables hay? Hay un caso favorable. Y aquí acabamos de calcular nuestra primera probabilidad. Podríamos decir entonces la probabilidad de que caiga un número 3 luego de lanzar un dado sabiendo que ha caído un número impar es 1 de 3. Y ojo con esto, que es que no es lo mismo si yo dijera, o si el ejemplo hubiese sido de la siguiente forma. El experimento es lanzar un dado. Muchachos, lanzo un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que haya caído un número impar? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que haya caído el 3? Entonces, ahí la cosa es diferente. En ese caso, el espacio muestral sigue 6. Miren que yo en ningún momento he dicho ha caído un número impar. Simplemente lancé el dado y luego pregunto cuál es la probabilidad de que haya caído un 3. Entonces, ahí la cantidad de casos posibles en esta situación sí sería 6 y la cantidad de casos favorables sería 1. Es decir, 1 de 6 en ese caso, pero acá el ejemplo era otro. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta que la probabilidad se puede entregar de 3 maneras diferentes. Se puede dar como una fracción, así tal cual como lo tenemos acá. Hay que tener en cuenta que como es una fracción, como adopta la representación de una fracción, también se puede simplificar en el caso de que se debe simplificar en el caso de que se pueda simplificar. En este caso no se puede simplificar. Esa es la primera manera, una fracción. La segunda forma es convirtiéndolo a un número decimal, ¿verdad? 1 entre 3, eso es 0,3333 y continúa. Como es un decimal infinito, entonces tomo 4. Es decir, yo puedo decir que la probabilidad de que caiga un número 3 del experimento aleatorio al lanzar un dado sabiendo que ha caído un número impar es 0,3333. Y también, finalmente, lo puedo expresar como un porcentaje. Lo único que yo tengo que hacer es multiplicar este número decimal por 100. Si yo multiplico este número decimal por 100, entonces me quedaría 33,33%. Entonces tengo 3 maneras diferentes y todas válidas. Claro está, normalmente las que más se usan son estas dos, ¿verdad? Como fracción o como porcentaje. Pero es bueno que también sepas que se puede expresar de esta forma por si acaso en alguna situación se lo encuentra. Entonces la probabilidad de que caiga un número 3 del experimento aleatorio al lanzar un dado sabiendo que ha caído un número impar es del 33,33%. ¿Vale? Entonces estas son nuestras 3 formas de representar la probabilidad. Si se dan cuenta, todas son las mismas, solo que en formatos diferentes.
¿Cómo llegó a esta? Con esta. ¿Y cómo llegó a esta? Con esta. Bien. Ok. Entonces, vamos a concluir con este segundo problemita. Dice, se seleccionan 2 semillas aleatoriamente, una por una, de una bolsa que contiene 10 semillas de flores rojas y 5 de flores blancas, ¿verdad? Entonces, vamos a recrear esta situación. Supongamos que esta es nuestra bolsa, ¿cierto? Que tiene 10 semillas de flores rojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y las blancas las voy a hacer con este marcador, con el marcador negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 blancas. Bien. Entonces, para que quede claro que estas que están así sombraditas son las rojas y las negras que no están rellenas, pues son las semillas blancas, ¿vale? Tenga en cuenta que usted no puede ver lo que hay por dentro. O sea, usted sabe que hay 10 rojas y 5 blancas, pero no los puede ver así de esta manera. Solamente sabe que hay 10 de cada una y 5 de la otra. Ahora dice, calculemos las siguientes probabilidades. A. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera semilla sea roja? Es decir, voy a sacar, recuerde que se van a sacar 2 semillas, primero una, luego la otra. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar la primera semilla, esta sea roja? Entonces recordemos la fórmula. La fórmula que nos dice cantidad de casos favorables sobre cantidad de casos posibles. ¿Listo? Entonces pienso en cuántos son los casos posibles. Para este caso, para esta probabilidad, vamos a llamarla A. Hay ¿cuántos casos posibles? 15 casos posibles. ¿Por qué? Porque hay 15 semillas en total. Si yo tengo 15 en total, 10 de una y 5 de otra, cuando yo voy a meter la mano y voy a sacar una bolsa, yo puedo sacar cualquiera de esas 15. ¿Listo? Entonces, hay 15 semillas en total. 15 casos posibles. Ahora, ¿cuántos son los favorables? Tengo que pensar en cuál es el evento. ¿Cuál es el evento? Que la primera semilla, es decir, que al sacar la primera semilla, esta sea roja. Entonces pienso, ¿cuántos son los resultados que hacen que se cumpla este evento? Si se fijan, hay en total cuántas semillas, ¿es semilla roja o semilla blanca? Sí, que la primera sea roja. Entonces pienso, ¿cuántas semillas rojas hay? Hay 10 semillas rojas. Entonces, por lo tanto, hay 10 posibles resultados favorables. 10 posibles resultados favorables de 15 resultados posibles para este evento en particular, que es sacar una semilla roja. Entonces, si se fijan, el resultado sería 10 de 15, pero lo que les decía hace un rato, como eso es una fracción, si se deja simplificar, la simplifico, y al simplificar esto, quinta 2, quinta 3, o sea que esto me daría 2 de 3, o también 2 tercios, ¿verdad? Y ahora, recuerde que la otra forma también de expresar la probabilidad es, ¿cuál? Expresándolo como un decimal. Entonces, si yo hago la división, esto me daría 0,6666 y eso continúa, o como un porcentaje que sería multiplicar eso por 100, es lo mismo a correr la coma a la derecha 2 veces. O sea que esto es del 66,66%. Bien, ahora nos vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda semilla sea blanca dado que la primera fue roja? Entonces aquí nos plantean la siguiente situación, que ya se extrajo la primera semilla y resultó que era roja. Entonces quedaría una semilla roja por fuera. Ahora voy a mi segunda extracción. Voy a sacar la segunda semilla. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta semilla sea blanca? Dado que la primera fue roja. Pero ojo, estamos asumiendo que al sacar la primera roja ya la dejamos por fuera. Por eso la estoy colocando fuera de la bolsa. Entonces nuevamente pues me planteo, voy a aplicar la regla de la par. Y comienzo. ¿Cuántos son los casos posibles? Si ya en la primera extracción se tomó una y quedó por fuera, ¿cuántas semillas están quedando? Están quedando 14 semillas. Por lo tanto, hay 14 posibles resultados. Pero ahora, ¿cuántos son los favorables? Me pregunto, pues pienso en el evento. ¿Cuál es el evento? Que sea una blanca, que es una semilla blanca. Entonces pienso, ¿cuántas semillas blancas hay? Que son las que hacen que se cumpla el evento. Hay 1, 2, 3, 4 y 5, de serían
5 de 14. Si ustedes se fijan, 5 de 14, 5 entre 14 no se puede simplificar, queda así. Pero al llevarlo a una expresión decimal, entonces sería 0,3571. Eso continúa porque es un decimal infinito y eso finalmente me da el 35,71%. ¿Listo? Y de esta manera, pues concluimos esta unidad. Lo que viene son ya, o sea, que usted ponga en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos trabajado. Hay una guía de problemas propuestos que sería bueno que usted resolviera para que afianzara el concepto de cálculo de probabilidad. Bien.